En primera de Timoteo 2, versículos 1 al 4, Dios nos llama a orar por la salvación de nuestros gobernantes. Ustedes recordarán en ese gran texto, el apóstol Pablo manda a su amado discípulo Timoteo con estas palabras, primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entendemos que Dios nos llama a orar por la salvación de nuestros gobernantes, pero seamos honestos, muchas veces los vemos muy lejos de que Dios los salve. Quizás los vemos tan inmersos en el mundo, en la corrupción, tan lejos del Evangelio, quizás porque son tan inaccesibles para la mayoría de nosotros. Digo, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a tomar un café con el secretario de Gobernación? Te habló y te dijo, oye, te espero ahí en el Starbucks aquí de Lomas Verdes a las 4 de la tarde. Gracias, Miguel Ángel Osorio. Y te preguntó, Miguel, ¿qué opinabas de la situación de la inseguridad del país? O cuando te invitó a comer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, para consultarte qué opinabas de la reforma energética. Creo que muchas veces por estar tan lejanos a nosotros, por verlos tan lejanos a nosotros, y quizás también muchas veces porque pensamos que no están haciendo las cosas como deben, no oramos por su salvación. Olvidamos que son pecadores, camino al infierno igual que nosotros. Olvidamos que su necesidad más grande, igual que nosotros, igual que la de cualquier otro ser humano, es que Dios en su gracia los salve como lo ha hecho con nosotros. Sin embargo, hay varios ejemplos en la Biblia de gobernantes que Dios ha salvado de su pecado. Por ejemplo, si me acompañan allá Daniel 4 por un momento, Daniel 4, en los versículos 34 al 37, encontramos a uno de los gobernantes más poderosos en la historia de la humanidad, un arquitecto brillante llamado Nabucodonosor. Poderoso, brillante, pero también sumamente pecaminoso, idólatra, orgulloso. En el capítulo 3, recordarán, levanta una estatua y prácticamente decreta que todos lo adoren a él, representado en esa estatua. Sin embargo, en Daniel 4, Dios lo humilla, lo salva. El capítulo 4 es prácticamente un testimonio de cómo Dios lo salvó. Y en Daniel 4:34, observen lo que dice, este es Nabucodonosor hablando y dice, en Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, este versículo de Daniel 4:35 que nos encanta, de una declaración sin paralelos de la soberanía de Dios, vean de labios de quién salió, del soberano de Babilonia. Y nota en versículo 36, continúa Nabucodonosor y dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas,
y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo vivió. Fue un hombre a quien Dios salvó. Allá adelante en el capítulo 6, recuerdan, después de que Dios salvó milagrosamente a Daniel del foso de los leones, aparentemente Dios también salvó espiritualmente a Darío, como lo reflejan sus palabras. Observen, Daniel 6, 25 al 27. Daniel 6, 25 al 27. Darío era el que lo había arrojado al foso de los leones, no quiso hacerlo, hubo un complot político, recuerdan, pero como él había decretado que todo aquel que hiciera algún tipo de petición a algún dios o persona que no fuera él iba a terminar en el foso de los leones. Entonces arroja a Daniel al foso, Dios lo salva y escuchen lo que sucede en Daniel 6, 25. Daniel 6, 25 al 27. Nos dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, porque él era el gobernante de la mayor potencia de la historia en ese entonces, Medo-Persia, que siguió a Babilonia, y les dice, noten lo que decreta, versículo 25, paz os sea multiplicada. Versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él entiende que el Dios de Daniel es el monarca supremo, y cuando dice Dios viviente, la implicación es que cualquier otro Dios es un Dios que muerto, falso, como lo vemos a lo largo de la Biblia. Y versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aquí está otro gobernante a quien Dios salvó en su gracia. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo Dios salvó a un hombre del gabinete de una nación, el eunuco etíope, en Hechos capítulo 8. El eunuco era alguien prominente en el gobierno egipcio, como veremos hoy. Y mientras llegan a Hechos 8, les comento que vamos a estudiar hoy 3 muestras de la obra salvadora de Dios en un gobernante que te motivan a orar por la salvación de tus gobernantes. 3 muestras de la obra salvadora de Dios en un gobernante que te motivan a orar por la salvación de tus gobernantes. Vamos a ver cómo, en primer lugar, Dios le permite escuchar el Evangelio al gobernante en el capítulo 8, 26 a 31. En segundo lugar, cómo Dios le da deseo a este gobernante de entender el Evangelio en Daniel 8, 32 al 35. Y en tercer lugar, cómo Dios le concede fe arrepentida a este gobernante manifestada en obediencia en en Hechos 8, 36 al 40. Entonces, vamos de regreso a nuestro estudio de Hechos capítulo 8. Regresemos al versículo 25 para retomar el pasaje. Aquí nos quedamos la semana pasada. Hechos 8, versículo 25. Ya vimos, recordarán ustedes, ahí en Hechos 8, en los versículos 1 al 3, vemos a lo largo de este capítulo 3 respuestas al Evangelio. La primera, vemos a un perseguidor, ¿recuerdan? Hostil al Evangelio. Es Saulo, ¿recuerdan? Hechos 8, 1 al 3. En segundo lugar, vimos a un impostor, ¿recuerdan? En Hechos 8, 4 al 25. ¿Y ese impostor cómo se llamaba? Simón. El perseguidor fue Saulo y el impostor fue Simón el mago. Y noten, en el versículo 25 vemos un versículo muy importante de transición, Hechos 8, 25. Y ellos, se refiere a Pedro y Juan, los apóstoles del versículo 14, puede ser que Felipe también. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y escuchen esto, y en muchas poblaciones, ¿de quiénes? De los samaritanos anunciaron el Evangelio. Esto es muy importante porque ahora vemos apóstoles, y probablemente Felipe también, que están predicándole a ¿quiénes?
Samaritanos. O sea, ya se está cumpliendo Hechos 1:8. El Evangelio se está esparciendo a través de los testigos del Señor, los apóstoles, no solo en Jerusalén, sino también en Judea y ¿en dónde? En Samaria. Y recuerden, esto es monumental porque los samaritanos y los judíos que se odiaban. Entonces, esto es monumental. Ahora, al llegar a continuación a Hechos 8, versículos 26 al 40, vamos a ver por primera vez en la historia de la iglesia, recuerden, la iglesia nace en Hechos, ¿qué? 2. Hechos 2 al 7, solo hay evangelismo. ¿A qué nación? Judíos. En el 8 por primera vez vemos ¿a quién? Samaritanos. Y a continuación es Hechos 8, 26 al 40, por primera vez se va a evangelizar un gentil. Y ese gentil es el eunuco etíope. Y esto es muy importante por dos razones. En primer lugar, otra vez se está cumpliendo Hechos 1, 8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y es interesante mencionar, escuchen, para los romanos y griegos, Etiopía, de donde venía el eunuco, por eso le llamamos el eunuco etíope, Etiopía era vista como los fines de la tierra. De hecho, Homero se refirió en la Odisea a Etiopía de esta manera. Entonces, estamos viendo una probada de que el Evangelio está siendo esparcido, tal como el Señor lo dijo en Hechos 1:8, y la segunda razón por la que este es tan importante en Hechos 8, 26 al 40, ya lo dijimos, es que este es un gentil. Este es un gentil. Y al ver este gentil, no es cualquier gentil, ya lo dijimos, es el miembro del gabinete de la nación de Etiopía de ese entonces. Y aquí entonces, en Hechos 8, 26 al 40, vemos tres muestras de la obra salvadora de Dios en un gobernante como el eunuco etíope, que nos motivan a orar por nuestros gobernantes. Al ver cómo Dios salva a este eunuco etíope, es como si dijéramos en nuestro país, sí se pudo, sí se puede. Dios claro que puede. Dios puede salvar a cualquiera de los miembros del gabinete de nuestro presidente, a cualquier legislador, a cualquier senador, a cualquier diputado, por lejos que lo veamos de nosotros, por difícil que nos parezca, que aquí hay un ejemplo de ello. Entonces, veamos la primera muestra de la obra salvadora de Dios en un gobernante que te motiva a orar por la salvación de nuestros gobernantes. Y por cierto, en estas evidencias de salvación se puede aplicar a cualquier persona. Prácticamente cuando Dios salva a una persona, esto es lo que su espíritu produce en una persona. Entonces, de manera implícita, puedes también evaluar tu vida conforme avanzamos en este estudio. Si eres un verdadero cristiano, estas marcas van a ser visibles en tu vida. Si quieres saber si tu hijito, tu hijo, sea niño o joven, Dios lo está salvando o lo está trayendo a sí mismo, esto se va a ver en su vida. Entonces, la primera marca que vemos, Hechos 8, 26 al 31, es que Dios le permite escuchar el Evangelio. Dios le permite escuchar el Evangelio. Hechos 8, 26 al 31. Dios le permite escuchar el Evangelio. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, una pausa ahí, este es Felipe, recuerdan, ya lo conocemos, el evangelista, un hombre de Dios. De nuevo, este es algo sobrenatural, hermanos, que un ángel del Señor le hable a alguien de manera personal. No fue cualquier persona, fue Felipe, el mismo que estaba haciendo milagros, recuerdan, Dios a través de él, allá atrás en Hechos 8, 6, y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Recuerden, Dios no hizo milagros a través de cualquier persona, aún en Hechos, que fue una época única, época apostólica. Dios lo hizo a través de apóstoles y personas cercanas a ellos, como fue Felipe. Y también en este caso, observen, Dios le habló directamente a Felipe a través de un ángel. Pero recuerda, desde que Dios concluyó la escritura de su palabra, allá por el 96 después de Cristo, únicamente habla a través
de la interpretación correcta de su palabra, de ninguna otra manera. Así que, si piensas que un ángel te habló, revisa lo que estás comiendo, revisa lo que estás tomando, revisa si estás durmiendo lo suficiente. Y si persisten las apariciones de ángeles, consulta a tu médico y también a tu pastor. Entonces, no esperes que un ángel te hable como le habló a Felipe. En este caso, un ángel del Señor le habló a Felipe aquí en el versículo 26, y noten la instrucción para Felipe. Hechos 8:26. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese camino se encontraba en la parte al sur de Jerusalén, en la parte de abajo. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, una pausa ahí. ¿De dónde era? Etiopía. Ahora, no era la Etiopía que conocemos en la actualidad. Era la Etiopía, en ese entonces se llamaba el Imperio Nubio. El Imperio Nubio, cerca del Nilo. Lo sabemos por registros históricos. Este señor habría sido un hombre de piel oscura. Pero note, nos dice ahí el versículo 27, que habría sido, ¿qué? Eunuco. Eunuco. Esto quiere decir que o era castrado o era un oficial del gobierno. Probablemente se refiere a que era castrado, porque después observen lo que dice ahí el versículo 27. Eunuco, ¿qué cosa? Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Candace habría sido prácticamente el título de una reina. Probablemente como decir señor presidente de nuestra época, como decir faraón. Este era Candace. En términos modernos, él habría sido quizás el Luis Videgaray de su época, secretario de Hacienda y Crédito Público. Para este sermón, por cierto, me preparé, me metí ahí a ver quiénes eran los secretarios, para ilustrar bien el asunto. Ahora, ¿por qué castrado y tesorero? Porque en esa época se acostumbraba castrar a algunos esclavos desde niños para que cuidaran del harén o también cuidaran de los tesoros. Y los veían como personas muy confiables, personas en quien podían confiar. Entonces vean, versículo 27, este eunuco etíope había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, si hubiera sido un eunuco físico, que parece que lo fue, muestra un deseo externo por adorar al Dios verdadero. Pero algo muy importante, él si hubiera ido al templo a adorar, no habría podido entrar al templo. ¿Saben por qué? Acompáñame a Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1. Aquí estamos bajo la ley, observen lo que pasa ahí. Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. En el caso del eunuco eso había pasado. ¿Y saben por qué no podían entrar los que estaban castrados? Porque en ese entonces la castración estaba relacionada con la idolatría. Sin embargo, este eunuco, regresando a Hechos 8, versículo 28, había ido a Jerusalén, y en Hechos 8:28 nos dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. ¿Cómo le habló el Espíritu Santo a Felipe? No sabemos. No traten ahí de inventarlo, porque no dice el texto. No sabemos. Esto fue algo único de nuevo. Es probable que ese carro del eunuco había sido jalado por bueyes, habría sido seguido por varios sirvientes de alto rango. El hecho de que pudiera acercarse Felipe mientras va avanzando el carro apunta que iba lo suficientemente lento como para que se acercara. Probablemente Felipe tuvo que trotar un poco. Pero hermanos, no piensen que era ahí como en nuestra época. Digo, un secretario de Estado no va ahí en su Atos, ¿verdad? Solito en las calles de la ciudad. No por menospreciar a los que traen su Atos, ¿verdad? Su Ferrari Atos. Pero habría traído en nuestra época, habría traído varios funcionarios, varios carros. Como en nuestra época viene una Suburban, un coche de lujo, varios Suburbans cuando va un secretario de Estado, ¿no? Entonces, este es alguien muy prominente. Y observen lo que hace Felipe, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó el que leía al profeta Isaías y dijo,
pero ¿entiendes lo que lees? Una pausa ahí. Está leyendo. ¿Cómo? ¿Qué habría estado leyendo? Obvio es Isaías, pero ¿en qué formato? Lo siento, no en iPad, celular o tableta. Tampoco en libro o en Biblia como lo tenemos. Habría sido un rollo. Un rollo. Y viene leyendo Isaías y versículo 31 le responde el eunuco a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En el griego me guiare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, noten cómo Dios en su soberanía trae a Felipe, al eunuco, en el momento en el que el eunuco está, ¿qué? Leyendo. Y hermanos, aquí hay un principio. Dios le concede el privilegio al eunuco de leer su palabra y escuchar una explicación de ella. Y hermanos, esto lo reitera Pablo allí en Colosenses. Si me acompañan por un momento a Colosenses 4:3, aquí hay un gran principio. No podemos pasarlo por alto, verlo como que, bueno, pues mira qué coincidencia, venía leyendo, le interesaba la Biblia y llegó ahí Felipe. No, hermanos, el Dios del universo controla cada molécula, cada átomo, no hay coincidencias. Y noten, Colosenses 4:3, lo que dice Pablo. Pablo le dice a los colosenses, ya despidiéndose de ellos, orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Por qué, Pablo? Para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de quién? De Cristo. Hermanos, tenemos que orar por ello. Cuando ves la inseguridad en el país y demás, en lugar de que quejarte, adoptar una actitud orgullosa, crítica, ore porque Dios le dio oportunidad de oír su palabra y creerla. Por ejemplo, al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y cualquier otro. Lo olvidamos, ¿no es cierto? Olvidamos fácilmente que estos señores son igual de pecadores que nosotros y van camino al infierno como nosotros íbamos. Pero hermanos, noten qué recordatorio. El hecho de que alguien pueda oír la palabra de Dios es una expresión de su gracia. El hecho de que podamos en este momento estar escuchando la palabra de Dios explicada no es accidente, aunque te hayan traído aquí a la fuerza, es una expresión de su gracia soberana. Cada vez que tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, dale gracias a Él, como lo vemos aquí, es un privilegio. Dios expone a una persona a la palabra. Por eso también con tus hijos, no pierdas la oportunidad con tu esposa. En la medida de lo posible, exponlos a la palabra. No pierdas esas oportunidades de gracia que Dios te da. Expresiones de amor inmerecido, de que escuches la palabra de Dios explicada. Entonces, no es un accidente, hermano, no hay casualidad. Lo vemos en el Antiguo Testamento, hubo ocasiones en las que Dios juzgó a Israel, por ejemplo en Oseas, al no levantar profetas. Y el hecho de que Dios nos dé el privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada es una muestra de su gracia, no lo merecemos. Entonces, vemos esta muestra de la obra salvadora de Dios en un gobernante. En primer lugar, Dios le permite escuchar el Evangelio, por eso ora. Ora por tus gobernantes, que Dios les permite escuchar el Evangelio. Por tus parientes inconversos, ora, que Dios les permite escuchar la palabra. En segundo lugar, noten, versículos 32 a 35, Dios le da el deseo de entender el Evangelio. Dios le da el deseo de entender el Evangelio. Ya vimos allá atrás, en Hechos 8, versículo 30, que el eunuco venía leyendo, ¿qué? El profeta Isaías. ¿Cuál fue el pasaje de Isaías que estaba leyendo el etíope y que no entendía? Hechos 8:32, observen. El pasaje de la Escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, este es Isaías 53, 7 al 8. Y venía leyendo la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, en griego. Y aquí hay un gran recordatorio de que Dios usa traducciones de su palabra para salvar a personas. ¿No es maravilloso? Lo que tenemos en nuestras manos es una traducción de los autógrafos originales. ¡Qué bendición! Si no, a menos de que pudieras predicar y entender hebreo, arameo, en lo que se escribe el Antiguo Testamento y griego, nadie podría ser salvo. Sin embargo, noten el poder de la palabra de Dios, que aún a través de una traducción puede usarla Dios ¿para qué? Para salvar a alguien. Y lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Qué gran verdad. Y noten, versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En ese entonces los judíos del primer siglo diferían en la interpretación de este pasaje. Ellos pensaban que podría ser Israel, el Mesías o Isaías. Él no entendía lo que leía. Y en el 31 le ruega a Felipe que se suba al carro para que le explicara lo que estaba leyendo. ¿Saben por qué no entendía desde el punto de vista humano? Porque cuando él está leyendo Isaías, está 700 años después de que se había escrito ese texto de Isaías. Está en otro siglo, ¿no es cierto? Y así es con nosotros. La razón por la que necesitamos usar herramientas para entender qué es lo que Dios le quiso decir a la audiencia original, cómo entendían las palabras en ese entonces, el contexto histórico y demás, es porque estamos a siglos desde que se escribió eso. Y escucha, la lectura de la palabra de Dios es indispensable para estudiarla, pero no es suficiente para entenderla. ¿Escuchaste? Necesitas herramientas, libros para entenderla correctamente. Aquí lo vemos. Y noten, hermanos, vayan a Romanos 3 por un momento. Romanos 3, aquí hay un principio muy importante. Por cierto, vean en el 35 antes de que vayan a Romanos 1, Romanos 3, perdón. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Escuchen esto. Aunque en este punto, en el contexto, el eunuco no ha nacido de nuevo, el hecho de que esté buscando a Dios, que quiere entender la palabra, muestra que Dios está trayéndolo a sí mismo. Porque recuerden, Romanos 3, ahí vamos. Romanos 3, acompáñenme ahí para recordar este principio. Romanos 3, versículo 11. ¿Es natural que alguien quiera entender la palabra de Dios? ¿Es parte de nuestra naturaleza humana? Respuesta, Romanos 3, 11. En el 10 no hay justo ni aun uno. En el 11, noten, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. No es natural. En contraste eso, vean lo que dice Juan 6, 44. Juan 6, 44. Recuerden este hermoso versículo. Aquí el Señor dice ahí, ninguno, ¿qué cosa? Ninguno. Y el ninguno en el griego es la misma palabra que se usa en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Se puede traducir ahí, ni aun uno, Juan 6:44. Puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Entonces, el hecho de que alguien quiere entender la palabra, si es un deseo genuino, muestra que el Espíritu de Dios está, ¿qué? Obrando en su corazón. Y así lo vemos en el caso del etíope. Cuando pagaste por ir por una autopista y tiene baches aquí y allá y se inunda y dices, me hubiera ido mejor por periférico, hombre. En lugar de quejarte, ora porque Dios conceda, por ejemplo, al señor Gerardo Ruiz, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que arregle la autopista. No, no es cierto. Eso también puede ser. Pero más allá de eso, obviamente, hermanos, lo más importante, estoy dando ejemplos, que Dios le lleve a cabo su obra soberana de exponerlos a la palabra
y de abrir su entendimiento para que ellos quieran buscarlo. Eso es lo que más necesitan nuestros gobernantes, igual que nosotros. Eso es lo que más necesita tu hijo, tu familiar. Entonces, ¿qué te motiva a orar por la salvación de tus gobernantes? En primer lugar, que Dios tiene el poder de hacer que escuchen el Evangelio. En segundo lugar, que les dé el deseo de entender el Evangelio. Y finalmente, noten en tercer lugar, en Hechos 8, 36 al 40, que Dios conceda fe arrepentida manifestada en obediencia. Porque claro, así es la fe arrepentida. Que Dios conceda fe arrepentida. Porque esa es otra manera de decir que Dios los regenere, que Dios los haga nacer de nuevo. Observen lo que sucedió después de la explicación de Felipe. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Noten, en la soberanía de Dios pasaron junto a un lugar donde había agua. No conocemos la ubicación exacta de ese lugar, pero Dios en su soberanía los coloca ahí. Y el hecho, noten, de que el eunuco quiera bautizarse ya muestra que Dios abrió su entendimiento. La implicación es que seguramente sabía del bautismo. Y nota en versículo 37, Felipe le responde y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 37 no aparece en los manuscritos de mayor antigüedad, los mejores. Sin embargo, vean la obediencia del eunuco ahí en el versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Griego, ebaptizen, del verbo baptizo, que significa sumergir. Hermanos, el eunuco nació de nuevo, no porque se bautizó, sino porque su fe genuina produjo ese deseo de ¿qué? De bautizarse, de obedecer a Dios. Y así es con cualquier persona, ¿no es cierto? En Efesios 2:8 recuerdan, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? En ellas. No te digas si eres salvo, si no hay un deseo genuino por obedecer a Dios. Un verdadero cristiano muestra su fe genuina por su deseo de obedecer a Dios. Y noten en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, como lo hizo con Elías, recuerdan en 1 de Reyes 18:12, 2 de Reyes 2:16. Y el eunuco no le vio más, pero escuchen esto, y siguió gozoso su camino. Hermanos, eso es muy importante. El eunuco siguió gozoso. ¿Cuál es una manifestación del fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, ¿qué? Gozo. Amor, gozo, paz, exacto. Hermanos, estaba gozoso porque había creído, porque el Espíritu de Dios produciese gozo en él. Lo mismo que allá atrás noten en Hechos 8, regresen al versículo 8. ¿Creen los de Samaria, recuerdan? Hechos 8:8. Así que había gran ¿qué? Gozo en aquella ciudad. Escucha, un cristiano obediente es un cristiano gozoso, porque cuando obedeces la palabra de Dios, estás sometiéndote al control del Espíritu, y el Espíritu de Dios produce en ti ¿qué? Gozo. Si no vives en un gozo continuo en tu vida y dices que eres cristiano, se debe a una de dos razones. Uno, eres un cristiano que vive ¿en qué? En pecado. O dos, no eres cristiano. Examina tu vida. ¿Qué pasó con el eunuco? La Biblia no nos dice. Hay una tradición que dice que fue un misionero en la Etiopía de su época. Hay registros arqueológicos que indican
que el lugar de donde probablemente venía una comunidad cristiana entre los siglos V y X, quizás Dios lo usó para que otros oyesen el Evangelio y eso esperamos, no lo sabemos. Pero aquí vemos a un hombre prominente en el gobierno egipcio siendo salvado. Y noten qué pasó con Felipe, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, este es Asdod, a 32 kilómetros al norte de Gaza, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Él vivía en Cesarea, aparentemente. Cuando ves la situación de crimen en nuestro país, en lugar de responder con enojo pecaminoso, ora porque Dios le lleve el Evangelio y salve al secretario de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y todos los demás. Necesitan el Evangelio. No porque para eso cambien el país, pueden ser de influencia, pero la meta primordial es que vengan con una fe arrepentida. Recuerde eso. Porque de nada sirve al final del día en términos eternos vivir en una ciudad donde todo es, por así decirlo, perfecto en términos humanos, con calles pavimentadas, drenaje perfecto, con trabajos para todos, cuando todo mundo se va ¿a dónde? Al infierno. Esa no es la prioridad. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare qué? Todo el mundo y perdiere qué? Su alma. De nada sirve que seamos un país de primer mundo, Noruega, el país que más te guste, Oslo, en Noruega, si todo el mundo se va al infierno. La prioridad es la salvación. Lo dijo el doctor Carballosa, recuerdan los que estuvieron ahí, dijo, la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. Piensa en eso. Entonces, oremos por la salvación de nuestros gobernantes, porque Dios nos manda hacerlo, tiene el poder para salvarlos, que el Señor les concede escuchar su palabra, les dé un deseo genuino por entenderla y les conceda arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Y oremos lo mismo por nuestros seres queridos, familiares. Oremos para terminar. Padre, reconocemos, como hemos visto en este gran texto, que cada vez que predicamos el Evangelio a lo largo de Hechos 8, la gente responde de tres maneras diferentes: con hostilidad o indiferencia como Saulo, con fe falsa como Simón, o con fe genuina como el eunuco. Oramos porque todos los que oyen el Evangelio, a los que les predicamos, respondan como el eunuco. Pero oramos, Señor, que no hay entre nosotros Saulos o Simones, sino que haya eunucos, etíopes. Reconocemos que tú solo puedes dar el nuevo nacimiento. Oramos que lo des a nuestros gobernantes, al gabinete de nuestro presidente, a nuestro presidente, al hacer que escuchen el Evangelio, vengan a tus pies, que reconozcan a ti como el soberano del universo, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que murió para pagar el castigo del pecado y resucitó 3 días después, Señor Jesús, mostrando que el Padre había quedado satisfecho con tu sacrificio. Es nuestro anhelo, es nuestra oración. Oramos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Sí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sí, nos encantaría que estuviéramos cómodos en nuestra vida cotidiana. Nos encantaría estar libres de los problemas del crimen y demás. Pero ayúdanos, Padre. Sabemos que tú puedes cambiar a nuestra nación a nivel social, pero lo que más nos importa es a nivel espiritual. Que no perdamos de vista esta prioridad. Que no nos quedemos a nivel de la idea de pensar que hay que cambiar la sociedad por quitar la pobreza y el crimen. Sí, es parte del pecado, pero son síntomas del problema de fondo, que es estar separados de ti. Que todas las incomodidades que vivimos a diario nos recuerden que esto es solo el síntoma de una nación de personas que están muertas en delitos y pecados, que necesitan oír el Evangelio
para que a través del Evangelio, que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, tú lo salves. Ayúdanos, Padre, a ser testigos fieles a nuestras familias, donde quiera que nos pongas, en el trabajo, donde vivimos para tu gloria. Amén.